Hola, hola, amigas y amigos, muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto desde México, su amigo y servidor Carlos Ricardo Montalvo, y le doy la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos los que se conectan esta noche para acompañarnos desde México y los diferentes países hermanos de América Latina. Estamos realizando la emisión número 95 de Universo Maxwell, que lleva por título Líder 2030, Nuevos Desafíos. Y qué mejor que para hablar de ese tema tener una invitada de lujo, alguien con quien, además de disfrutar mucho el compartir de estos temas, porque aprendo además mucho de ella, es una gran líder con vasta experiencia y especialista en comercio internacional. Además de ser coach de liderazgo, mentora en gestión del cambio, desarrolladora de equipos de alto rendimiento, mejoramiento, calidad, logística, especialista en administración de la calidad total y la productividad, y además de diagnóstico y análisis análisis organizacional de unidades productivas, profesional del comercio exterior y con grado de maestría en comercio internacional. Si fuera poco, es además auditora líder de sistemas de gestión de calidad de ISO 9001-2015, autora y coautora de libros, y su lema: siempre hay una razón para sonreír. Vale la pena construir nuestros sueños. Así que hoy, con mucho gusto, le damos la bienvenida a mi querida Sandrita Jiménez. Amiga, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlitos. Buenas noches para ti, buenas noches para toda la audiencia de Power Minds, para todos los amigos que están aquí presentes. Qué rico estar nuevamente contigo, con todos. Tú sabes que siempre es un placer y que siempre nos la gozamos por aquí. Así que gracias por la invitación, gracias por la presentación y gracias a todos por su tiempo. O sea, que estemos aquí en vivo, que después nos estén escuchando en grabación. Y bueno, ahora que coincidíamos en compartir este tema hoy, platicábamos, y si me lo permites, quisiera compartir a la audiencia que este título parte o surge en gran medida por esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces dije, bueno, qué mejor que tener Líder 2030, porque estamos justamente en la mitad, estamos ya en el año 25, nos quedan 5 años, pero definitivamente el tiempo se está yendo, y más con los temas de tecnología. Entonces realmente hoy en día, como profesionales, y las herramientas que tenemos que aplicar y que desarrollar, pues sin duda alguna son esas habilidades blandas. Precisamente esto, ¿no? Retos y desafíos, porque el lograr liderar en estos tiempos donde hoy en día las tecnologías y todo lo que estamos viendo, los temas de innovación son tan cambiantes, y lo que hoy se utiliza mañana ya es obsoleto. Entonces, ¿qué tan desafiantes son esos retos y desafíos como líderes, no solo al frente de las organizaciones, sino en cualquier ámbito? Y no solo es un tema que va a afectar la tecnología y la inteligencia artificial a los profesionales, sino también a todas esas personas que desarrollan un oficio. Entonces, ¿qué tan importantes son estos retos y desafíos que tenemos que desarrollar, mi querida Sandrita? Sí, Carlitos, y mira que es que ahorita precisamente cuando íbamos a empezar te estaba diciendo que este tema tiene tanto de largo como de ancho, o sea, tiene bastante para abordarle, porque cuando estamos hablando de retos y desafíos, primero, lo que tú decías ahorita, estamos hablando de 2030, pero 2030 ya son 5 años y un horizonte de 5 años realmente se va muy rápido. Y eso se viene hablando de hace unos añitos atrás. Pero todos yo creo que tenemos la misma percepción y el mismo sentimiento de que como, mira, ¿qué hace que estábamos despidiendo el 2024 y ya vamos casi que en la mitad del segundo mes del año? Entonces, el tiempo no perdona y es el recurso más valioso que tenemos y no hay forma de recuperarlo. Entonces, cuando estamos hablando de retos y desafíos, hay que tener en cuenta que estamos en un horizonte de tiempo y que el tiempo no se detiene. El liderazgo como tal, cuando estamos hablando de retos y desafíos del liderazgo, es que el mismo concepto de liderazgo ha ido evolucionando y ha ido transformándose en la medida que va cambiando la dinámica del mundo. Bajo este tema que es retos y desafíos, podríamos empezar hablando de que es que tenemos un contexto de fuerzas globales muy diferentes a lo que era unos años atrás, hace 20, 30 años atrás, cuando tú y yo estábamos en otra etapa de vida y varios de los nuevos líderes que hay ahorita no habían nacido. El contexto que teníamos era muy diferente. Para nosotros pensar que nos íbamos a poder comunicar como estamos en este momento y con la audiencia que tenemos ahí al otro lado escuchándonos en vivo, eso no era una posibilidad. Entonces tenemos unas fuerzas globales muy diferentes que para nosotros son nuevas,
pero para las otras generaciones que vienen detrás de nosotros es la normalidad bajo la cual están naciendo. Uno de esos retos y desafíos que tienen que ver con el liderazgo es esa integración generacional, donde algunos tuvimos una experiencia donde este mundo digital no estaba y las nuevas generaciones que están llegando, porque ya no son ni siquiera los millennials actualmente ya están llegando a cargos de liderazgo, ya varios hay, otros están llegando, pero están las otras generaciones que están detrás de esas. Y esas generaciones están naciendo en un mundo diferente, donde para ellos lo que para nuestra generación es algo retador y desafiante, para ellos es la normalidad. Creo que uno de los contextos y elementos importantes a tener en cuenta es cómo integramos todos esos elementos generacionales en un mundo que necesita liderazgo a todos los niveles y en todos los frentes. Lo necesitan nuestros países, lo necesitan las organizaciones, lo necesitan las instituciones educativas. Hace poquito que salió el tema del anuncio del nuevo Premio Nobel de Economía, que tiene un libro que se llama El ¿Por qué fracasan los países?, que yo leí hace varios años atrás, son 3 autores, y uno de los elementos que plantean ahí es el tema de las crisis institucionales que hay para poder que desde los liderazgos se jalonen el desarrollo de los países. Entonces, cuando estamos hablando de retos y desafíos del liderazgo, hay varias cosas para abordar y hay que tener en cuenta que lo que para nosotros hoy es nuevo, para otros no lo es. Y que los retos y los desafíos, si lo vamos a mirar en cada época de la humanidad, siempre han existido. Lo que pasa es que cambian o evolucionan de acuerdo a las transiciones que hay, de acuerdo a lo que el mismo hombre va creando y de acuerdo a lo que el contexto nos va presentando. Tú hablabas ahorita de los objetivos de desarrollo sostenible y entonces tenemos fuerzas globales que tienen que ver con cambios tecnológicos, que tienen que ver con temas de economías, o sea, retos de confrontaciones, de elementos en el mundo global que vamos viviendo de acuerdo al contexto geográfico donde nos encontramos y todo lo que tiene que ver con tendencias geopolíticas y de poderes económicos. Entonces, los desafíos para los líderes son grandes porque el mundo va mucho más rápido y eso lo sabemos y hay que enfrentar varias cosas y ahí entra en juego todo el tema de las habilidades humanas, Carlitos. Es un tema tan amplio, tan profundo y que tiene tantas aristas que de pronto es difícil. La intención pues es platicar un poquito de esas habilidades y que en varios espacios hemos compartido. Y quiero retomar, Sandrita, ahorita que empezábamos a desglosar ese tema tan amplio. Precisamente hoy en día, por todos lados se habla de la inteligencia artificial. Hace unos días amanecimos que en lugar de tener una aplicación de inteligencia artificial, ahora ya tenemos otra también. Y lo que está provocando en algunos escenarios es, de pronto se ve como una amenaza. Por eso se me ocurrió poner esta pregunta. ¿Es una misión imposible? ¿Y amenaza por en qué sentido? Recordando en los años, no sé, 1800, a lo mejor alguien me va a corregir ahorita, pero la idea es que cuando estaban los humanos nos transportábamos, se transportaban en caballos y empezaron a crearse los autos. Por ahí don Henry Ford, que empezó a crear los autos, todos los humanos querían quemar los autos porque decían que les iban a quitar, ¿no? A quitar ese trabajo y que los autos iban a hacer a lo que los iba a desplazar. Luego se vino la era industrial con las máquinas también y los humanos, los seres humanos estaban en desacuerdo y muy molestos porque decían que las máquinas iban a desplazarlos de sus trabajos. Luego las computadoras, los teléfonos inteligentes y bueno, de los últimos 30 años para acá ha sido una cosa tras otra. Y los teléfonos inteligentes que definitivamente no lo son, ¿no? Sencillamente porque no tienen la capacidad de pensar. Pero ahorita que se habla de la inteligencia artificial, que básicamente son algoritmos, son programas desarrollados a base de información, que lo que hacen es en esos algoritmos analizar la información que existe en la red y darnos en base a una comparación, darnos una respuesta. Pero la pregunta, insisto, ahora que la inteligencia artificial está en todo, porque cualquier cosa, haces un escrito en Word y te dice, la inteligencia artificial te corrige y te propone esto. ¿Es realmente una amenaza, Sandrita, la inteligencia artificial? Quiero que tú nos compartas de tu conocimiento, por favor. Este tema, y pues para todos es evidente que la inteligencia artificial está en medio de todas nuestras vidas, no solamente del escenario laboral. Yo tengo aquí datos y tengo cifras que cuando uno tiene datos del Foro Económico Mundial, ahorita en enero, que fue nuevamente todo el tema de reunión de líderes mundiales, y quiero compartir un poco de eso y les voy a dar algunas cifras que tengo acá. Dice que el 83% de los trabajadores piensan permanecer en su empresa según un informe del futuro laboral que realizó el grupo ADECO, que es una empresa que es experta en todo este tema de talento humano.
y muchos no se sienten respaldados en sus esfuerzos por mejorar sus habilidades. ¿Qué es lo que pasa de acuerdo a esto? Que solo el 25% han recibido formación específica sobre inteligencia artificial y el 40% están preocupados por su seguridad laboral a largo plazo. Entonces, aquí el tema es inteligencia artificial versus la preparación de la fuerza laboral que ya está inmersa dentro de las diferentes organizaciones, pues demanda unas habilidades diferentes del ser humano. El tema, más que la llegada artificial, es cómo está preparado el ser humano que está dentro de las diferentes organizaciones para poder integrar el uso de todos estos elementos y todas estas herramientas en las actividades que hace. Yo tengo aquí otra cifra, porque a ti y a mí nos gustan los datos. Otra cifra dice que con 1.100 millones de profesionales en LinkedIn, todos, yo creo que varios tenemos perfil en LinkedIn y estamos ahí dentro de esa lista. El CEO, quien está manejando actualmente el LinkedIn, dice 65 millones de empresas buscan contratarlos. O sea, es más la cantidad de profesionales que hay que de pronto la necesidad de contratación, pero dice a principio de siglo, hace 25 años, el 20% de los trabajos que hoy figuran en LinkedIn ni siquiera existían. O sea, cuando tú y yo por allá unos años atrás estábamos insertos en el mercado laboral, ahorita hay trabajos que no existían en ese entonces. Incluso en el caso de los trabajos que sí existían de media, el 25% de las habilidades necesarias para desempeñarlos ya han cambiado. Y esto lo que quiere decir es que no se trata solamente de las nuevas habilidades, de los nuevos trabajos que hay, sino de que cuando estamos inmersos dentro de las organizaciones terminan cambiándonos a nosotros como trabajadores porque tenemos que dar respuesta a las necesidades que hay. Entonces, si es una misión imposible, Carlitos, yo diría que una misión imposible no es. Lo que pasa es que sí requiere un trabajo conjunto de las organizaciones, de los colaboradores, de las instituciones también que hay en la parte educativa, porque tiene que haber una integración y también de la parte de todo lo que es el sector público apoyando todos estos procesos, porque la velocidad con que va todo el tema de inteligencia artificial y entre más la usemos, más le vamos a dar herramientas para su evolución y desarrollo versus la capacidad de respuesta que tenemos para poder entrenarnos como seres humanos para su uso, su aplicación. Y yo uso aquí algo que en algún momento un amigo de sistemas me decía, para darle el uso inteligente que se requiere, para poder tener las respuestas que necesitamos, sí demanda una agilidad diferente, una preparación que pensaría que en algunos sectores ya está un poquito lenta y que en la medida que se va haciendo, pues ella sigue avanzando. Entonces, misión imposible no, desafío grande sí lo es, porque de acuerdo a esas cifras que estaba trayendo aquí, que estoy trayendo aquí, que son de ahorita enero y febrero de 2025, el tema es que un buen porcentaje de la fuerza laboral no se siente que tiene el entrenamiento para poder hacer uso de todas estas tecnologías. Y tú sabes que donde yo no me siento bien entrenado, que yo no conozco, hay miedo, hay rechazo, hay imposibilidad para hacer un uso adecuado, pues no solamente eso, sino que puede significar un freno en los procesos, baja en la productividad, baja en los temas de rentabilidad y de sostenibilidad empresarial. Entonces sí es un desafío fuerte, sí es un desafío grande para todo lo que tiene que ver con la parte del mercado laboral, no 2030, ahorita. Sí, te decía que estoy totalmente de acuerdo contigo y que también coincido en que no es una misión imposible. Y por eso hacía yo referencia al tema de los caballos, la era industrial y todo eso, porque definitivamente cuando todo el mundo pensaba que se iban a acabar los trabajos, eso no fue así, ¿no? Y así va a ser ahora con la inteligencia artificial. Por eso también mencionaba de que cuando nosotros hemos creído de pronto que los teléfonos son inteligentes, no, los inteligentes son los que lo manejan. Y nunca se me va a olvidar, y quiero mencionar ahorita, hace poco estaba yo en una clase con un mentor y me decía, yo conozco a tu mejor amigo. Y yo dije, no, no puede ser. Dije, no, no creo que lo conozca. Dice, sí, yo lo conozco, te lo aseguro. Y digo, me dice, ¿sabes quién es? Dije, ¿quién? Dice, la inteligencia artificial. Y dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque la inteligencia artificial tú tienes que hacer que sea tu mejor amigo, porque es lo que te va a ayudar a ti a ahorrar tiempo. Y es definitivamente tenemos que aprovechar la inteligencia artificial. Por eso no se trata de preocuparnos, se trata de ocuparnos en saber cómo podemos sacar, aprovechar el tiempo y cómo podemos optimizar nuestros recursos. Entonces tenemos que hacerlo un aliado. Y muchas veces lo que nosotros nos
provoca miedo, pues hay un bloqueo, hay una resistencia y eso mismo provoca que nosotros no avancemos. Entonces, aquí no hay de otra, aquí ya sea que a través de las organizaciones o por nuestra cuenta, y obviamente lo ideal sería que en conjunto pues se avance en ese tema de pues capacitarnos a través de todas estas herramientas, por un lado, y el otro punto también destacar pues es lo que el tema de las habilidades blandas, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que nos van a diferenciar, que son habilidades que se conocen como no cognitivas, que hasta el día de hoy las computadoras, los robots, eso no han podido y desarrollar, pero definitivamente eso es lo que, y hace poco les quiero recomendar un libro que me impresionó mucho precisamente, que habla sobre esto, y que nosotros lo estamos viendo, donde hay lugares en Japón donde ya están, por ejemplo, hoteles que son automatizados, nada más hay 2 o 3 robots en el hotel y solo hay una persona, no hay 2 personas, una especie de host, o sea, un robot que es como el host, como el que recibe a las personas, 2 que acompañan a las personas a los cuartos, y hay 2 humanos, hay 2 seres humanos, una persona que está bien ayudando o hablando con el host de pronto cuando la persona que llega, el huésped, no se puede, no puede interactuar con el robot, esta persona lo asiste. Y la segunda persona es el que compone a los robots cuando se ponen. No, y hacer eso que estamos comentando ahorita, ¿no? También desarrollar esas habilidades blandas para efecto de poder mantener ese diferenciador y poder también nosotros destacar en ese sentido y poder contar con los trabajos y los perfiles, porque definitivamente hay cosas hoy en día que los pueden hacer y que son muchas veces esas actividades que son programadas, que son repetitivas, pero hay otras que no. Ahorita vamos a hablar un poquito de las habilidades blandas. No sé si quieras abundar un poco más en esto, Sandrita. Algo para hacer énfasis. Nadie nace preparado para el futuro, como se dice en la parte de las intervenciones en el Foro Económico Mundial. O sea, la necesidad de capacitación es permanente. No porque una persona nazca en medio del contexto tecnológico que tenemos actualmente, quiere decir que con eso ya está estático para lo que viene. Es algo importante que tiene que ver con ese tema de habilidades, que el aprendizaje es continuo. Entonces, la preparación para el futuro es todos los días, porque todos los días se está cambiando todo este tema. Con relación a la inteligencia artificial, ahorita con lo que estabas diciendo y todo lo que nos permite hacer, porque definitivamente no creo que haya una sola empresa que se vaya a negar al uso de la inteligencia artificial, quiera que no, hay que usarla y nosotros mismos, es el tema de, y esto aplica porque lo hemos hablado cuando se hablan otros temas de liderazgo, es la calidad de las preguntas que haga el ser humano, lo que da la calidad de las respuestas. Por ahí, de hecho, hay un libro de John Maxwell que es parte de la comunidad a la que pertenecemos y nuestro mentor de grandes líderes hacen grandes preguntas. La inteligencia artificial funciona igual. Y entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque aquí viene el otro tema que estás diciendo y es qué tipo de habilidades necesitamos en este mercado laboral y cuáles son los desafíos que tiene el liderazgo actualmente. Por un lado está el desarrollo de habilidades tecnológicas, el insertarse en todo este mundo que nos reta a prepararnos con inmersión en el tema en la medida que va evolucionando, y también es como yo desarrollo esas habilidades cognitivas y socioemocionales que van a permitir que, además de prepararme para aprender a usar la tecnología, yo como humano haga las preguntas adecuadas para poder sacarle el mejor provecho a la herramienta. Y ahí es donde viene todo el tema de desarrollo de habilidades blandas, y tú como ser humano, ¿qué entrenamiento tienes? Porque sí hay que prepararse, sí hay que entrenarse y sí hay que hacerlo de manera intencional. Entonces, cuando estamos hablando de desafíos y retos, lo que tú estás diciendo en términos de habilidades, claro que las habilidades blandas entran a ser un tema muy importante dentro de este contexto tecnológico y de cambios tecnológicos que tenemos, porque al final es el ser humano el que está al frente, por lo menos mientras tanto, de todo lo que tiene que ver con cada uno de los procesos, con cada uno de los cargos, con cada una de las organizaciones, con cada una de las responsabilidades que pueda tener donde sea que se encuentre en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son esas habilidades que se deberían de tener desde, sean líderes que estén a cargo de procesos, sean los que estén al más alto nivel dentro de las organizaciones, o sean esos emprendedores, Carlitos, que también estén como tú y yo, que también somos parte de ese mundo del emprendimiento, buscando evolucionar y crecer en medio de este mercado laboral, porque los desafíos son para todos,
pero es el tema de que todos estamos inmersos en esto y cuando hablamos de desafíos para el liderazgo, no quiero que los que están aquí escuchándonos piensen, no, es que yo no tengo un cargo de jefatura en una empresa, entonces no van conmigo los desafíos del liderazgo. No es que estos desafíos del liderazgo son para todos, porque si quieres emprender, tienes que tener en cuenta este mercado laboral. Si tú estás como empleado dentro de una compañía, sea que tengas una jefatura o no, estás dentro de este mercado laboral y entras dentro de esas cifras de los que requieren esa preparación para poder sostenerse y seguir en ese mercado laboral. Y si estás desde la parte de estudiante en formación, apenas empezando tu carrera profesional, pues también estás inmerso dentro de todos esos elementos. Y si no, en cualquier etapa donde estés en la vida, vas a llevar en alguna parte el reflejo o el efecto de todos estos elementos. Entonces, al final, eso termina siendo parte del mundo de todos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Es la otra pregunta. Vamos a continuar justamente con esta pregunta que hacías ahorita, querida Sandita, por ahí la imagen, precisamente. Y bueno, pues hay varios, dependiendo de pronto de las publicaciones, hay varias habilidades, pero definitivamente, y tú mencionabas algunas socioemocionales, esas, ¿cuáles son esas habilidades a desarrollar? Aquellas que tienen que ver con las habilidades de comunicación, tecnología y la innovación, tenemos que afrontar eso, y también la parte de la flexibilidad y adaptabilidad al cambio, ¿cierto, Sandrita? Ahí dentro de esa parte quiero tomar eso que estás diciendo. Uno es el pensamiento creativo y definitivamente el pensamiento, la creatividad hasta el momento del laboratorio principal es la mente humana y aquí es donde cobra cada vez más relevancia el humano, su desarrollo y su preparación. El pensamiento creativo es una de las habilidades importantes en medio de este contexto, la flexibilidad que tú mencionas, y hay una dentro de esas 10 principales, que es la resiliencia. Y en este contexto de la resiliencia, parte de lo que se dice en esos estudios para el mercado laboral actual es que entra a jugar mucha importancia los esquemas de contratación y de selección de personal que hagan las empresas. ¿Por qué? Porque el tema de los títulos empiezan a no ser la prioridad, o sea, los diplomas, sino el que sabe hacer las personas. A pesar de que no quiere decir que se desplace el tema de la formación, o sea, no le estoy quitando relevancia, pues estoy vinculada de hecho en el sector productivo y en la academia, porque también soy docente universitaria, más sí hay un desafío para el profesional o para el ser humano en general en el mercado laboral actual, porque lo que se está diciendo de toda esta perspectiva que hay es que no es el diploma lo que se compra. Lo que se está comprando y lo que necesita revisarse desde los esquemas de contratación es qué saben hacer las personas. Y estos son desafíos del liderazgo. O sea, ¿tú qué sabes hacer por fuera de ese diploma o ese título que estás mostrando? Entonces, no se compran diplomas, no se compran títulos, lo que se revisa es lo que se llaman las competencias de las personas. ¿Qué sabes hacer en el contexto en el cual estás buscando tú integrarte a este mercado laboral? Entonces, tú ahorita mencionabas, sí, hay un número de cargos tal vez que van a desaparecer, hay una preocupación, si se le puede llamar así, por qué va a pasar con esos cargos. Lo que yo diría es que la correspondencia con esa preocupación es qué se está haciendo para que, porque a la par que están desapareciendo, también están apareciendo nuevos, lo decíamos, o sea, en la encuesta que hay de LinkedIn. Más allá del título, ¿cómo es la preparación que se está dando para el contexto actual? Y en los esquemas de contratación y selección de personal, esto cada vez cobra más importancia. De la mano con esto está el tema es cuando tú llegas a un cargo, ¿qué llegas a proponer? Que tiene que ver con ese pensamiento creativo, que tiene que ver con esa flexibilidad y el tema de resiliencia, de acuerdo a los estudios, Carlitos, y para toda la audiencia que se están haciendo, es cuando tú vas a hacer un proceso de selección desde los desafíos del liderazgo, o si eres tú el que va a aspirar a entrar en este mundo laboral, porque esto es para jóvenes, para personas que ya están insertas en el mercado laboral y en general, es dentro de esos procesos de selección, el revisar no tanto, porque está dentro de los análisis que hay actualmente, no tanto cuál es el éxito que ha tenido el profesional o la persona desde lo que tiene en su perfil laboral, sino qué situaciones de crisis ha tenido
en ese escenario laboral de donde viene o en lo que ha estado y cómo ha superado esos escenarios de crisis. ¿Por qué? Porque cuando tú como líder vas a contratar personas para tu empresa o si tú eres un emprendedor y va a vincular, nosotros sabemos que cuando la agua está tranquila, cuando todo está muy bien, el ser humano no saca siempre todo su máximo potencial. Entonces, dentro de este nuevo esquema de habilidades, la resiliencia, ¿por qué cobra importancia en los procesos de selección y por qué se está mencionando en estos estudios de desafíos del liderazgo actual? Porque en las entrevistas lo que se está entrando a revisar es qué crisis has tenido, qué fracasos has tenido en tu vida personal, en tu vida laboral. Ahora cuéntame cómo los has solucionado. Porque cuando una persona se ha enfrentado a situaciones difíciles y las ha superado y entra a ser parte de tu equipo de trabajo, ya está con una lección aprendida, si tiene un aprendizaje permanente para ante una situación de crisis poder ponerse al frente y poder decir esto sí tiene solución. Entonces, desafíos con estas habilidades: pensamiento creativo, flexibilidad, resiliencia, teniendo en cuenta que en los esquemas de contratación se está empezando a tener en cuenta cuál es la resiliencia de esa persona que va a ser contratada y cómo se verifica a través de las entrevistas laborales, preguntándole a la persona qué fracasos has tenido y cómo los has superado y que cuente desde su experiencia, porque los éxitos te llevan a estar a veces dentro de una zona de confort, que cuando entras a otro contexto y la marea ya se sube o las cosas comienzan a tambalear, ya ahí te echas para atrás. Entonces, resiliencia entra a cobrar cada vez más importancia dentro de lo que son las habilidades, esas 10 habilidades del mercado laboral actual y lo que viene 2030, y no es solamente mencionarla, sino cómo la estás aplicando, cómo la están aplicando las personas y cómo se están superando lo que se puede llamar fracasos, lo que se puede llamar problemas, lo que se puede llamar situaciones de crisis, porque lo que nos ha mostrado algunos de los escenarios en la parte organizacional es que ocurren situaciones donde se nos mueve el piso y facilito ya nos vamos abajo. ¿Por qué? Por los esquemas donde tal vez no se han vivido esos escenarios y no sé cómo desenvolver. Entonces, resiliencia cobra cada vez más importancia, no solamente del contexto de lo que significa. Para los que de pronto aquí se pregunten si no están dentro del contexto, ¿qué significa? Significa superar una situación de crisis, aprendiendo a ser mejor después de esa situación que se me ha presentado. Yo soy resiliente como empresa cuando a pesar de la crisis la supero, pero no quedo en quiebra. O sea, aprendo a generar utilidad, aprendo a ser más rentable, aprendo a ser sostenible en el tiempo y como un ser humano, cuando a pesar de la situación que me pasó, me caigo, me levanto, pero no me levanto para quedarme parado solamente, me levanto para caminar mejor de lo que estaba. Entonces la resiliencia tiene que ver con eso y es un desafío, una habilidad importante en ese mercado laboral, porque si te levantas y sales mejor de la situación de crisis, de ese fracaso, ya tienes, Carlitos, un terreno ganado para cualquier escenario, laboral, personal y lo que sea que venga. Y ahí viene de la mano con lo otro, pero no se quiero dejar ahí por si quieres hacer algún comentario en esta parte. Valioso todo lo que nos acabas de compartir y quisiera retomar todos los puntos, pero bueno, algo que quiero retomar de esto precisamente de la resiliencia, y lo dijiste muy bien. De todas las habilidades habrá algunas que encajen en algunos momentos o en un tipo particular de profesional, y lo mencionabas ahorita, por ejemplo, se me ocurre la resiliencia también para esas personas que están emprendiendo. Tienes que ser resiliente porque a lo mejor el primer negocio o el negocio que estás poniendo, que estás implementando, pues no funciona o no da los resultados que querías, y tienes que entonces que empezar a ver cómo lo modificas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cambios? Y eso es parte de la resiliencia. Y hay un dicho por ahí que ahora ha cobrado mucha importancia y que es precisamente el hecho de que a un gerente, a un CEO, a un director lo contratan por su IQ y lo despiden por su IE, o sea, por su inteligencia emocional. Y es precisamente eso, cómo reaccionan a las diferentes circunstancias. Yo hace unos 15 días estaba en una empresa que me pidieron que les colaborara para hacer una contratación de un personal. Y justo le preguntaba yo en la entrevista, estaba yo con la persona de RH,
y yo le preguntaba, porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos postulamos a un puesto, ponemos nuestros logros, nuestros éxitos, ¿no? O sea, estuve en este cargo y logré estos resultados, estuve en este cargo y logré estos resultados. Normalmente, pero lo malo no lo ponemos. Entonces yo le preguntaba a la persona esta precisamente qué fracaso había tenido y precisamente enfocados en ese puesto, ¿no? Y me contestó y posteriormente la persona de Rachi me decía que para qué le preguntaba eso si justamente buscaban lo contrario. O sea, digo, es que precisamente para ver si ya tuvo la experiencia, ya sabe cómo reaccionar, ya sabe cómo resolverlo, ¿no? Es como cuando tú chocas y de pronto no quieres volver a agarrar un carro, no quieres volver a manejar, pero cuando lo haces, muy seguramente, y lo digo por experiencia propia, cuando vuelves a chocar, ya no reaccionas como la primera vez, ya tienes esa experiencia de lo que pasó y dices, ya no me voy a poner nervioso, tengo que hacer esto, verlo del seguro. Entonces, precisamente eso se trata, ¿no? Y sabemos que hoy en día en las empresas, pues no todo es cuesta arriba, no todo es bonanza, no todo. Entonces, precisamente, ¿cómo va a reaccionar esa persona? ¿Cómo va a liderar ese equipo? Porque hoy sabemos, precisamente, si estás como líder de un equipo y tú eres la primera persona que explota, que revienta o que de plano, entonces, pues eso va a hacer que todo hacia abajo de ti no funcione. Entonces, precisamente estaba yo recordando eso y qué valioso todo lo que nos compartía Sandrita. Finalmente, ese líder es la persona que trae a cargo a ese equipo organizacional, pero definitivamente tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? El líder no va a poder ser. Quiero hacer la comparación aquí y seguramente los que lo vieron me van a entender. Ahora que acaba de pasar el Super Bowl, todo el mundo hablaba de Patrick Mahomes, así que tiene que ver el fútbol americano, que precisamente como el trabajo en equipo, ¿no? Y pasó de que Patrick Mahomes no pudo hacer lo que normalmente hace y como el equipo, la demás parte de la defensiva y la ofensiva se vio mitigado ese liderazgo. Entonces, cómo de pronto el resultado de un líder o el desempeño de un líder impacta hacia abajo en todo el demás equipo. Y quería traer eso a colación porque fue muy mencionado, muy evidente eso. Y yo siempre digo, la excelencia es diferente a la perfección, ¿no? Tú en un camino de excelencia entiendes que pues para ser un referente en el mercado y para tener un cliente satisfecho y que te haga recompra, pues es importante que haya excelencia, ¿no? Nadie va a querer un producto que le salga a medias o un servicio que se le preste de cualquier manera. Eso es diferente a la perfección. Cuando andas buscando que todo te cuadre, que todo te dé y entras en esa rigidez donde es lo contrario a la flexibilidad que hablábamos ahorita, que es una de esas habilidades. Luis ahorita en el comentario decía el tema de que cómo desarrollar esas habilidades blandas y quiero ahí, Carlitos, decir, aquí hay una responsabilidad compartida de las organizaciones con los colaboradores que ya tienen contratados, porque sí es importante que hayan programas de desarrollo de competencias al interior de las organizaciones, sí es importante que hayan planes intencionales de formación, porque una empresa con los colaboradores que ya tiene una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ver con el desarrollo de esas personas para poder lograr los resultados de los procesos. Entonces, el cómo tiene que ver con responsabilidad compartida. Por un lado, porque hay que hacer planes de entrenamiento. Esto si no se entrena no se desarrolla. Todas estas habilidades requieren planes y programas de entrenamiento que estén alineados con la visión empresarial, con el propósito de cada organización que es diferente, cada sector es diferente, cada empresa tiene diferente tamaño, están regiones geográficas diferentes, con situaciones de contexto geopolítico diferentes, idiomas diferentes. Entonces hay que tener en cuenta eso para crear programas de desarrollo de competencias del personal que entren en ese proceso y que entren tanto los colaboradores que están desarrollando las actividades en los diferentes procesos como los líderes de los procesos. Yo he tenido dentro de mi experiencia, e incluso el año pasado que estaba dando un programa de entrenamiento en desarrollo de todas estas Power Skills que mencionaba JJ Aguilar, que son importantes, que pues son elementos como comunicación, liderazgo, todo este tema de pensamiento analítico, resiliencia que hablaba ahorita, donde me colocan a los colaboradores de la base y uno de los temas que ellos decían es dónde están nuestros líderes, dónde están nuestros jefes, porque ellos son los que tienen que estar recibiendo parte de esto. Entonces, si se quiere entrar en este proceso de poder asimilar todos estos cambios y poder enfrentar los desafíos que tiene todo este contexto global en el que estamos inmersos todos, hay que tener en cuenta que hay que tener programas de entrenamiento enfocados, alineados con las necesidades de cada organización, sector público, sector privado, y que esto, como debe ser intencional, también vaya acompañado de unos instrumentos de verificación de qué tanto le está sirviendo eso a las personas. Por eso decía que es una responsabilidad compartida de la organización
verificar qué necesita para su empresa, qué habilidades son prioridad para su desarrollo, para lograr su sostenibilidad en el mercado y la competitividad, y cómo lo va a hacer teniendo un programa que permita que las personas estén recibiendo esos programas de capacitación. Ya, si son las personas que están por fuera de la empresa, en lo que voy a contratar, qué elementos voy a tener en cuenta para los procesos de selección, que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, esas entrevistas de trabajo. Ahora, los colaboradores, todos nosotros en general, por un lado, es importante que tengamos en cuenta que tenemos que prepararnos para lo que sea que queramos hacer. Hay una responsabilidad también de parte nuestra, estoy hablando de todos en general, de mirar qué necesitamos, hacia dónde queremos llegar primero y qué necesitamos para poder también de nuestro lado invertir en esos programas de desarrollo. Ahora, si es la empresa la que le está pagando al colaborador, el colaborador tiene una responsabilidad de asimilar, comprometerse y responder a eso que la empresa le está pagando, para que también haya esa correspondencia en los resultados, porque nada sirve que una empresa tenga un programa de entrenamiento donde hace una inversión alta y el colaborador no esté asumiendo la responsabilidad de lo que tiene. Estas habilidades de pensamiento creativo, todos tenemos creatividad, todos tenemos la posibilidad de ser creativos, porque la creatividad no tiene que ver solamente con el arte, con los cuadros, con las obras de arte o todos estos temas que relacionamos a veces. Es la creatividad de poder mejorar un proceso, de poder mejorar una tarea, de poder hacer más rápido algo que normalmente tiene más etapas o más desplazamientos, y todos podemos aportar donde nos encontramos. Entonces, ¿de qué depende esto? De todos. O sea, ¿el liderazgo tiene unos desafíos? Sí. ¿Y son fuertes? Sí. ¿Y tienen una misión grande? Sí. ¿Y el mundo está andando y no se detiene? Sí. ¿Y va más rápido? Sí. ¿Y está evolucionando a una velocidad que ya cogió otra dinámica? Sí. Pero si nos quedamos sentados mirando, o sea, ¿qué es lo que se necesita? Ya cambió para lo que nos estamos mirando si nos vamos a preparar. Yo hace unos años atrás di un módulo en una de las instituciones donde estaba vinculada, que se llamaba Nuevos Yacimientos del Empleo. Y uno de los talleres que hacíamos con los asistentes era precisamente cuáles son esos trabajos que no existen, que tenemos que pensar desde ahorita para poder prepararnos ya y no cuando lleguen. Eso no es tan chévere pensarlo. Bueno, yo uso la palabra chévere acá de Colombia. Eso no es tan agradable pensarlo, porque no existe. Entonces es más fácil pensar en lo que sí existe. Es parte del pensamiento creativo, es parte de la flexibilidad, es parte de ir un paso adelante. Y otra de esas habilidades, Carlitos, de esas 10, tiene que ver con lo que tú y yo precisamente, o donde nos conocimos, que es el liderazgo y la influencia social. El liderazgo a todos los niveles siempre va a ser necesario, y como tal no está por fuera de estas 10 habilidades para poder lograr y para poder superar los desafíos de este mercado laboral. El liderazgo hay que entrenarlo, el liderazgo hay que desarrollarlo. El liderazgo significa también, como lo decía al principio, evolución. No era lo mismo formar un líder hace 30, 40 años con lo que había en el contexto en ese momento organizacional y social, a formar un líder en este momento. Entonces hay que empezar por definir cuáles son las características del líder actual, qué es lo que debe de tener una persona o una empresa en sus líderes para poder que puedan enfrentar todos estos desafíos que estamos hablando de mundo globalizado, un mundo multicultural, un mundo interconectado, un mundo con unos contextos que nos llevan a un trabajo híbrido, trabajo remoto, y asimilar una cantidad de crisis seguidas unas de otras. Antes la palabra crisis como que tenía más distancia, pero ahora todo el tiempo estamos escuchando la palabra. Ese es parte de los desafíos. ¿Cuáles son esas características de ese líder? Si el liderazgo y la influencia social es una de las habilidades que tenemos que tener desarrolladas en este mercado laboral actual, y en el 2030 empecemos por definir quién es ese líder, qué características debería de tener. Y ahí entra el tema de las competencias, Carlitos, de la inteligencia emocional, que tú lo decías. Tú y yo estamos en el mundo del crecimiento personal, como seguramente algunas de las personas que nos están escuchando. Y entonces separamos. Y entonces se dice, no, es que crecimiento personal tiene que ver con personas, personas están por fuera de las empresas, y eso no tiene que ver con el mundo organizacional, la productividad y la sostenibilidad y la competitividad empresarial. Empecemos por entender que las organizaciones son personas, y por mucha inteligencia artificial que haya, por mucho desarrollo tecnológico, necesitamos el desarrollo y el crecimiento del humano. Para poder lograr el desarrollo del líder con esas características que se definan desde cada organización, necesitamos entender al humano con toda su integralidad, cuerpo, mente y espíritu. Si yo invierto como empresa
en el crecimiento personal de mis colaboradores, incluyendo todas las personas que hayan dentro de los procesos y sus líderes hasta el más alto nivel, me voy a dar cuenta que puedo desarrollar personas que van a estar conectadas con sus objetivos personales de una mejor manera para contribuir a la visión organizacional. Uno de los desafíos del liderazgo actual es entender al ser humano con su integralidad y hacer esa alineación entre los objetivos personales y la visión organizacional. Y eso requiere preparación, eso requiere entender toda esa dinámica personal, porque cuando una empresa invierte en el crecimiento personal de sus colaboradores va a tener más rentabilidad, va a tener más productividad, va a ser más competitiva y va a ser sostenible en el tiempo. Porque no se trata solamente de hacer las cosas bien una sola vez, se trata de ser competitivo en el mercado. Y para ser competitivo en el mercado hay que tener personas competitivas. Y para tener personas competitivas hay que invertir en la preparación de las personas. Pero también hay que saber a quién tengo dentro de mi empresa, cuáles son las características de esas personas, qué necesidades tienen esas personas. Colaboradores satisfechos dentro de la organización dejan clientes felices por fuera de la organización. Entonces hay que entender que en este desafío actual cobra cada vez más relevancia dentro de ese liderazgo de influencia social la posibilidad de entender la relevancia que tiene el desarrollo del ser humano dentro de la empresa. Entonces, si unimos lo inicial con lo de ahorita, inteligencia artificial es un desafío grande, pero el desafío más grande está en volver a ser humanos, en entender al humano en su contexto para poder integrar las habilidades humanas con el desarrollo de esa inteligencia artificial, darle un buen uso, como dijo JJ, que lo que hay es que saberla usar, y también entender que el ser humano necesita crecer para poder que la organización sea sostenible en el tiempo. Quiero retomar algo a manera de resumen, me quedo con esto, definitivamente. Las organizaciones tienen que entender, y hablo en general, que las conforman las personas, y lo más valioso en una organización son las personas, definitivamente, y que tiene que ser una relación de ganar-ganar, de manera interna primero y luego externa, ¿no? O sea, la organización tiene que funcionar bien para que pueda reflejarse eso hacia el cliente. Y muchas veces lo que pasa, por las razones que sean, las organizaciones no quieren invertir en capacitación, y cuando lo hacen de forma, digamos, forzada, porque tienen que ser por un cumplimiento normativo, porque tiene que haber un plan de capacitación anual, porque se los pide en la certificación, etcétera. ¿Y qué pasa? No hay una capacitación, a veces técnica, no hay una capacitación formativa que forme a las personas y que haya esa formación de acuerdo a ese trato de que las personas son personas y todas son diferentes. A mí me ha pasado mucho que las empresas lo que más quieren es capacitación en ventas. Digo, es que las ventas son las consecuencias. Hay que ver el origen y hay que atender el origen de lo que está pasando en la organización. No necesariamente necesita una persona o una organización capacitación en ventas. Y entonces es bien importante y muchas veces eso hace que aun cuando haya inversión en la capacitación no sea efectiva, no sea eficaz, ¿no? Y muchas veces no se mide el cumplimiento de que, esta capacitación ya se recibió, pero no se mide la eficacia de la capacitación, que eso es muy importante y tú lo mencionaste. Entonces, definitivamente, Sandrita, me encanta todo lo que nos has compartido, que hemos aprendido. Antes de que se hablara de liderazgo, se hablaba de administración y el padre de la administración precisamente es el señor Peter Drucker, o al menos así se le conoce. Creo que queda muy ad hoc con ese tema. Dice, la capacidad de aprender y adaptarse es esencial para el éxito en un mundo en constante cambio. Esta cita seguramente la escribió hace muchísimos años y hoy en día es vigente todavía, mi querida Sandrita. Y el aprendizaje continuo es una de esas habilidades, de esas 10 habilidades necesarias, entonces va de la mano con todo eso, Carlitos. Entonces definitivamente sigue vigente y seguirá vigente siempre, porque hay que ser aprendices permanentes para poder crecer. De la mano con eso, algo que quiero resaltar es que el concepto de competitividad también hay que mirarlo con evolución, competitividad empresarial y competitividad personal. Tenemos que salirnos un poquito del escenario de competir desde lo que es el contexto de guerra, porque vemos a veces en lo que era el siglo pasado que hay que competir con las otras organizaciones y acabar al adversario. Parte de esas habilidades necesarias actuales es la capacidad de colaborar
Y yo creo que uno de los temas a resaltar también aquí para cerrar es que tenemos que colaborar unos con otros, tenemos que unirnos para poder crecer tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Yo soy muy partidaria y me gusta pensar en que juntos podemos hacer muchas más cosas y que el escenario de competir desde ir a acabar con un competidor hay que irlo modificando para pensar en que pensemos en los esquemas colaborativos y de crecimiento conjunto en un mundo globalizado que con tantos desafíos requiere que los seres humanos nos unamos y podamos unir esas competencias y esos diferentes talentos que tenemos para poder ser sostenibles en el tiempo con cada una de las organizaciones de las que formamos parte y de las que se van a crear seguramente en todo este contexto. Un gran tema, Sandrita, también porque muchas veces nos enfocamos en las competencias, pero más que las competencias nosotros, en las competencias que significan los demás, y no atendemos las incompetencias que tenemos nosotros de manera personal, que son las que tenemos que desarrollar precisamente para minimizar esas incompetencias. Así que es un temazo ese también. Y bueno, pues por ahí les dejo las redes de mi querida Sandrita para que la sigan. Ella comparte diariamente, es muy disciplinada y siempre está compartiendo contenido de mucho valor. Muchas gracias, Carlitos. Gracias por la invitación. Gracias, mi querida Sandrita. Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Saludos y que pasen una feliz noche.